Hola, ¿cómo se encuentran? Estamos en este video para apoyarles con la realización de su actividad integradora 1 para el módulo 4. Soy su facilitadora María Curiel y me dará gusto acompañarlos en este video de apoyo. Bien, como siempre lo sabemos, tenemos que iniciar por haber leído ya todos nuestros recursos que están disponibles para esta semana, y eso es justamente los insumos que necesitamos para poder realizar nuestras actividades integradoras. La actividad integradora 1 para esta semana 1 tenemos que analizar textos literarios. Para ello vamos a trabajar con una plantilla en donde vamos a responder algunas cuestiones sobre 3 textos literarios. Entonces, para empezar, descargamos la plantilla dando clic en este espacio. Una vez descargada nuestra plantilla, pues recordemos que es deseable que un estudiante se acostumbre a ponerle portada a su trabajo. Lo podemos hacer desplazando, me pongo en el título y le doy clic para desplazarlo hacia abajo, y ya sea que lo pueda recorrer absolutamente toda una página para agregar mi portada, pero también lo puedo hacer simplemente con irme hacia el lado izquierdo y colocar mi nombre, y puede ser mi grupo o la actividad que estoy realizando. Bueno, como ven ustedes, ya dejé aquí el espacio para colocar como mínimo nombre y grupo, independientemente de que si tengo más dominio sobre la tecnología, puedo agregarle una portada a mi actividad. Y empecemos. Vamos entonces a realizar análisis de los textos literarios. Para abrir los textos, ya sabemos que tenemos 2 maneras de hacerlo. Una es colocando el cursor encima de donde está escrito el texto y le doy clic con botón izquierdo para que me aparezca abrir hipervínculo, y entonces se puede abrir cada uno de los 3 que tenemos. La otra opción es, vamos a hacerlo aquí, me dice que si pongo control en mi teclado más clic, aparece la manita, entonces ya me da la posibilidad de abrir los textos. Vamos a darles una rápida mirada en lo que se conoce como lectura exploratoria. Bien, tenemos este texto que se llama Al que ingrato me deja, busco amante, de Sor Juana Inés de la Cruz. Es un texto pues breve. Ya vemos que tiene una estructura visualmente. Recuerden que esto ya lo vimos en uno de nuestros recursos. Se trata de que visualmente ya identificamos que se trata probablemente de un texto que está dentro del género de la poesía, ¿verdad? Después nos vamos al otro texto, que es de Rubén Darío. Empezamos a recorrerlo porque estamos en lectura exploratoria. Y ya vemos, bueno, que tiene una serie de textos. El que nos indica la actividad es el rey burgués. Entonces quizá nos convenga primero identificar en dónde se encuentra, que es en la página 17. Entonces vamos a irnos hasta la página 17, ¿ok? Aquí estamos. Y vemos que se trata de un cuento, de un cuento en donde pues viene todo el texto, viene separado por párrafos. Nos damos cuenta hasta dónde más o menos concluye. Tiene unas partes que ya podemos identificar desde ahorita que incluyen algo de diálogo, porque pues estos signos de
Estos signos, que son como una especie de guión pero largo, indican diálogos, ¿verdad? Entonces, y al parecer ahí termina en la página 22. Entonces ya tenemos otra idea sobre el texto de Rubén Darío. Y por último vemos la verdad sospechosa. Aquí estamos viendo que se trata pues de un texto distinto porque está dividido por actos, acto 1, acto 2, acto 3. Entonces, bueno, ya eso me indica también otro tipo de formato de texto del que más bien se utiliza para teatro, etcétera. Entonces, aquí va diciendo lo que cada uno de los personajes debe de ir comentando y respondiendo, etcétera. Bueno, ya revisé los recursos, ya hice una lectura exploratoria para la realización de mi actividad y entonces corresponde que ahora me enfoque en pues hacer realmente el paso a paso del análisis del texto. Como lo vimos, todas estas imágenes que están viendo ustedes simplemente las retomo de los recursos que ustedes tienen disponibles y pues las resalto, ¿no? El paso número 1 para poder hacer el análisis de los textos es, ahora sí, vamos a dar una lectura detallada y una comprensión de la lectura de cada uno de los 3 textos. Pues podríamos inclusive tomar notas si nos parece conveniente mientras vamos haciendo alguna lectura. Después, el paso 2 es analizar los elementos que están en la lectura pero que no son del todo evidentes, para por último entregar en esa plantilla la interpretación que hacemos de cada uno de estos elementos. Vamos a ir entonces llenando ya nuestra tabla para poder trabajar con este análisis. Por principio de cuentas me va pidiendo que ponga el autor de cada uno de los textos. Eso está muy sencillo porque simplemente selecciono el autor y puedo hacer un copiar-pegar en cada uno de los textos para facilitar un poquito mi trabajo, ¿no? Entonces voy copiando y pegando el autor de cada uno de estos textos y así ya hice el primer punto, ¿ok? Bueno, entonces el punto siguiente es a qué género literario pertenece. Recuerden que aquí solamente hago un breve repaso tomando los puntos elementales para recordarlos. El género literario son 3: narrativa, lírica y dramática. Y aquí tengo un pequeño resumen que tomé precisamente de los recursos. Entonces tengo que definir si el texto, empezamos por el de Sor Juana Inés, a cuál corresponde, leyendo pues en los recursos o repasando que, bueno, este término, por ejemplo, este texto corresponde, tengo que ver si lo clasifico como un texto narrativo o un lírico, o también le puedo llamar directamente de poesía o dramático, en el que entran las obras de teatro, etcétera. Y así lo vamos haciendo con cada una de las de los 3 textos que tenemos a disposición. En el tercer punto que nos pide la tabla, nos señala que tenemos que aclarar cuál es el contexto socio-histórico y cultural en el que fue escrita la obra. Normalmente esta información no está dentro de la obra, la tenemos que buscar por fuera de ella. Entonces, simplemente ahorita nos vamos para recordar
que el contexto sociohistórico y cultural se refiere a lo que vamos a investigar sobre el año o el tiempo en el que fue escrita la obra. Podemos investigar un poco cómo era el gobierno y su relación, o cómo era la participación de la ciudadanía, en este caso la participación de las mujeres, si había empleo, si había desempleo, si el gobierno es un gobierno corrupto o no corrupto, si los medios de comunicación participan o no, y cuál es la intención del autor del texto. Todo esto, les recuerdo, viene en sus recursos. Simplemente esto es un pequeño resumen para que recordemos cómo debemos hacer las respuestas para esta actividad. Ahora, para poderlo investigar, no solo recordamos esto, sino que nos vamos a internet. Como les he comentado en ocasiones, en momentos, en módulos anteriores, siempre la redacción de lo que escribimos en el buscador es importante porque nos permite entonces encontrar una información bastante más precisa. Si yo redacto la frase contexto sociohistórico-cultural de Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, ya me trae una información un poco más específica. Ya lo que tengo que hacer es buscar una fuente que sea confiable. En este caso me pareció interesante, pues aquí hay uno como Sor Juana y su contexto, pero fíjense que pues lo abrí y me parece como que no es exactamente, estaba muy específico en lo escrito, pero no es exactamente lo que me dejó darme una idea sobre la época. No me dice en qué siglo se escribió, etcétera. Sin embargo, me encontré este otro, porque ya lo había revisado previamente al video, que dice Sor Juana Inés de la Cruz, exponente literario y educativo del siglo, y dije, este me va a ser más útil. Entonces lo abrí. Bueno, claro, no crean que en la primera que busquemos la información la vamos a encontrar siempre en internet, tenemos que hacer una navegación. Entonces veo que este me parece más interesante, porque entonces desde el simple título ya me aportó información necesaria, porque aquí me dice que es que Sor Juana Inés es una religiosa que es mexicana, que fue autodidacta. Esto quiere decir que todo el tiempo estudió por sus propios medios, no recurrió a escuelas ni nada, desafió los privilegios de los hombres. En ese entonces no permitían a las mujeres estar en contacto con los libros. Los libros eran para los hombres nada más, porque ellos eran inteligentes y las mujeres no. Entonces, bueno, claro, lo estoy diciendo conforme ocurría en el siglo XVII, ¿de acuerdo? Entonces empiezo a leer, y entonces aquí sí me platica un poco de qué sucedía en México en el siglo XVII. Me empiezo por entender que aún había dominio de los españoles, por eso México se conocía como la Nueva España. Entonces ya tengo ahí un contexto político, ¿verdad? También empiezo a leer que la lucha pues de clases y de los derechos universales de la mujer ocurrieron pues a partir de ella en ese entonces. Y bueno, puedo ver que dejó un gran legado, que su fecha de nacimiento fue criolla. Esto significa entonces que no era española, sino es hija de una persona que era criolla. Entonces pues no era hija de españoles, por lo tanto los criollos no tenían los mismos privilegios que los españoles que vivían en México. Y bueno, con todo esto empiezo ya a comprender más o menos
por qué entró al convento, qué cosas, qué beneficios obtuvo con eso, y ya ahora sí, ya puedo tener una idea sobre cómo se encontraba la situación del contexto en donde ella escribió. Por ejemplo, miren aquí rápidamente en un recorrido visual dice que los textos, los escritos fueron tachados de demasiado mundanos, ¿verdad? Entonces, si alguna palabra no la comprendo, la puedo buscar, pero nos haría comprender que pues sus obras fueron criticadas, fueron mucho más reconocidas después de su muerte que en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya estoy lista para responder el apartado y así hacemos con cada una de las otras dos obras. Así es que con mis palabras lleno esta columna en donde dice cuál es el contexto sociohistórico y cultural. Aquí puedo explicar, bueno, me parece que Sor Juana vivió un tiempo difícil porque en ese entonces las mujeres eran consideradas personas no inteligentes. En fin, yo puedo redactar lo que yo considero que es importante explicar de cómo estaban las cosas en México. México aún era dominado por los españoles, en el siglo XVII pues no había libertades, en fin, puedo platicar cuestiones que tengan que ver con el contexto histórico. Paso al siguiente sobre cuál es el contexto del autor. Bien, entonces, de la forma en que hace un momento hablamos de qué condiciones podemos platicar, miren, aquí en la actividad la podemos dividir para que hablemos solo de lo que significa pues que México todavía tenía dominio español, etcétera, y entonces aquí sí ya hablamos nada más de Sor Juana Inés, cuál es el contexto de ella, ¿no? Cuál es la condición de la mujer. Igualmente podemos hacer con cada uno de los otros autores. Vamos a utilizar ahora un ejemplo con Rubén Darío, en donde yo escribo en el buscador contexto social de Rubén Darío y me aparecen varias páginas. Pero tengo cuidado, todo lo que son WordPress significa que son blogs escritos por personas, pero no necesariamente conocedores del tema. Puede que sí sean, puede que no. Este sitio no es confiable porque, bueno, es un lugar donde hagan de cuenta como que quien pregunta sobre sus tareas y otro le contesta. Pueden ser personas que no tenemos como que muy seguro que conocen bien pues sobre el tema. Y bueno, sigo recorriendo, pero de pronto me encuentro que aquí hay un diario, posiblemente una página, desde luego, cuando algún medio de comunicación ya tiene una editorial, quien cuide todo esto, bueno, entonces ya es una página más confiable, ¿no? Entonces ahí me encuentro que el nuevodiario.com pues sí, me puede platicar un poquito de cuál es el contexto. Entonces empiezo a revisar el contexto del autor y me doy cuenta que él desarrolla su trabajo mientras hay una guerra en su lugar donde vive. Y bueno, eso tiene que haberlo influido porque pues me habla aquí de que vive en medio de un ambiente polarizado socialmente. También empiezo a leer que que tiene una situación muy contrastante, ¿no? De palacios millonarios y en fin. Entonces conoció muy a fondo a los dos grupos sociales a donde se movía. Y bueno, ese ya es el contexto personal del autor de este segundo texto. Y así buscaremos el otro texto. Paso siguiente, vamos a responder la pregunta:
cuál es la intención del autor cuando escribió el texto que estamos analizando, cuál era su intención, qué buscaba Sor Juana, qué buscaba Rubén Darío, qué buscaba Juan Ruiz de Alarcón cuando escribieron sus textos. Bien, para esto vamos a revisar que, bueno, cuando hay una intención comunicativa, es decir, la intención comunicativa del autor del texto siempre se va dirigida dependiendo de, pues, cómo es el texto que escribió. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en un texto donde se argumenta, se defienden ideas, se expresan opiniones, entonces, pues eso es la intención del texto, ¿no? Defender ideas, defender opiniones, expresarlas, y se caracterizan como en el ejemplo que pongo aquí. Escribí un pequeñísimo ejemplo para darnos idea de un texto que sería como de defensa de opinión. Dice: la crueldad con que son tratados algunos animales hacen necesario que propongamos leyes más estrictas. Es decir, el autor del texto, la intención que tiene es expresar su opinión respecto a cómo son tratados los animales y defender la idea de que hay necesidad de proponer leyes más estrictas. Entonces, si uno de los textos que estamos analizando fuera un texto argumentativo, diríamos que la intención que tiene ese texto es defender las ideas y expresar su opinión respecto a tal tema, ¿verdad? En cambio, cuando un texto se refiere a una descripción, son los que más se utilizan. Nosotros en Prepa en Línea utilizamos muchos textos descriptivos porque nos explican cosas, nos indican cómo son los objetos, las personas, los lugares, los animales, los sentimientos, en fin, nos dice que es un texto. Esto que están ustedes visualizando ahorita es un texto descriptivo, porque está explicando cuántos tipos de texto tenemos. No son los únicos, por supuesto que hay otros tipos de texto más, ¿no? Y entonces el ejemplo sería: los cactus presentan flores atractivas, solitarias y hermafroditas, es decir, unisexuales. Están aportándonos información. Entonces, si yo te preguntara cuál es la intención comunicativa del recurso, la literatura que ya revisaste para esta semana, tú me debieras comentar pues que es describir en forma precisa la definición de literatura. Esa es la intención comunicativa que tiene ese texto, ¿sí? Ahora, los textos informativos, que suelen ser los de noticias en forma muy abundante, explican o tratan de explicar de forma objetiva hechos y sucesos, ¿verdad? Tratan, porque no siempre son objetivos, a veces entra en juego la postura que tiene el autor de la noticia, pero suelen ser, digamos, deben de ser objetivos. Entonces, si yo leo algo que dice: la cifra de inmigrantes que llegan a la frontera se reducirá en 3 años, pues es una declaración seguramente de un político y es un texto informativo. Entonces, pues si a mí me preguntan cuando leo un texto que tenga que ver con una noticia, yo tengo que decir que la intención que tuvo ese texto es la de explicar objetivamente un acontecimiento, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos un texto dialogado. ¿Cuál es la intención? Dice: reproduce literalmente las palabras de los personajes. Ojo, porque por ahí uno de nuestros textos ya es de este tipo de intención comunicativa, ¿verdad?
va a reproducir este diálogo que ocurre. Aquí el ejemplo que les pongo es: me dijo, tienes que dedicarle más tiempo a tus estudios. Le contesté, debo hacerlo, pero no encuentro el tiempo. Y bueno, tenemos el texto literario, en donde relata hechos que suceden a unos personajes. Aquí hay un microcuento, por ejemplo, que se llama aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. Es un texto literario porque acuérdense que la literatura tiene la intención de narrarnos sentimientos, narrarnos cosas que nos hagan vivir emociones, narrarlas de forma hermosa porque nos platican la manera nos dicen las mismas cosas que suceden en nuestra vida cotidiana, pero expresadas con palabras, digamos, más hermosas. Después debemos de trabajar en cuál es el argumento de ese texto, para lo que vamos a recordar que el argumento es un resumen o síntesis de la obra. Responde a la pregunta, ¿qué sucedió en la obra? Entonces yo tengo que leer pues esa poesía de Sor Juana Inés y platicar al final de cuentas qué pasó, igual en La verdad sospechosa y asimismo en el texto de Rubén Darío. Los otros dos puntos también se refieren al tema. ¿Cuál es la idea central? Recuérdense que ya hemos trabajado en módulo 2 y módulo 3 que es una idea principal. Sin embargo, hoy otra vez se los recuerdo. Cuando yo he leído todo el tema de un texto, lo que yo recuerde y explique es lo que sucede en la obra, ¿verdad? Es decir, el argumento, lo que sucede en el texto principalmente. Pero de ahí ya puedo narrar con un enunciado claro en donde yo explique cuál es la idea central de ese texto, ¿verdad? Si la idea central es, vamos a decir, explicar por qué no o por qué cayó el peso en la semana debido a los acontecimientos internacionales. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea central? Explicar con argumentos fundamentados pues a qué se debió este suceso. La acción, en cambio, es los diferentes hechos que pasan en esta obra, sea poesía, sea obra de teatro, sea tenemos que explicar más o menos qué es lo que ocurrió en la obra, ¿no? Digamos, cuál es el punto más importante en el suceso de lo que estamos leyendo. Y concluimos la tabla con cuál es el tiempo de la obra, es decir, en qué momento fue escrita, en qué siglo, en qué tiempo, en qué años. Vamos a recordarlo con la última diapositiva que nos recuerda que si es objetiva, podríamos responder que si los hechos pueden ser objetivos o cronológicos o subjetivos o psicológicos, porque solamente transcurren en el tiempo. Pero recuerden, no solo responden si es objetivo o subjetivo el tiempo, sino expliquen por qué. Siempre es importante en la tabla explicar por qué. En dónde se desarrolla la obra, si hay algún lugar en específico donde todo esto sucede y cuáles son estos personajes, ¿verdad? Si son principales, secundarios o ambientales. Y con eso terminamos la tabla. Ahora pasaríamos a la redacción, pero nuestro insumo principal ya lo concluimos. El insumo es la tabla. Si tenemos una tabla realizada concienzudamente, pues no tenemos por qué batallar ya con lo siguiente, ¿no?
Ya vi los tres. Aquí mi respuesta no necesita ser de obra en obra, sino que voy a relatar cómo se relaciona el contexto de cada autor con su obra, en donde yo puedo explicar, bueno, como esta es una respuesta de opinión, puedo explicar, bueno, me parece que cada autor se relaciona con su obra, con el contexto, pues de acuerdo a lo que se ha vivido, ¿no? Si yo estoy en medio de una guerra, seguramente las obras que yo escriba tendrán influencia en todo esto, ¿no? En el dolor, en el sufrimiento. Sería imposible esperar que yo escriba una obra pues en un estado de ánimo muy feliz, cuando todo a mi alrededor pues es devastación, es falta de producción, entonces no hay una buena economía, la gente no encuentra alimentos. Todo eso influye entonces en cómo escribe ese autor. Si hay un gran control político sobre de quien escriba, han habido tiempos en la historia de todas las ciudades y de todos los países del mundo en donde los regímenes de gobierno pueden hacer que callen las voces de escritores, de comunicadores, porque no quieren que se sepa otro punto de vista distinto del que ellos determinan. Y esto influye entonces en quién escribe y cómo escribe, si escribe con temor o si tiene que huir de su país para poder hablar de su país, porque dentro de él no le permiten escribir. Y bueno, con todo esto les doy una idea de cómo se relaciona el contexto de cada autor con su obra. Entonces podemos explicar lo que yo ahorita narré pues con nuestras propias palabras, ¿no? De qué manera es importante tomar en cuenta eso cuando estamos leyendo cualquier texto, ¿verdad? Bueno, el cuarto es con un comentario de 2 a 3 párrafos. Fíjense bien, cada párrafo nunca debe de ser de más de 10 líneas, aproximadamente 10, 12. Entonces, lo que nos están pidiendo es que si no debe de rebasar más de 15 líneas, entonces podemos hacer 2 de 6 o más o menos, ¿verdad? O uno de 2 líneas y otro de 5. En total no debe de tener más de 15 líneas entre los 2 o 3 párrafos, ¿sí? Y vamos a contrastar, fíjense bien, contrastar las 3 formas de transmitir el mensaje de cada autor. Es decir, ¿qué es lo que quiso? Acuérdense que aquí vamos a revisar la intencionalidad del autor. ¿Qué quiso transmitir cuando escribió eso, no? Vamos a contrastar, bueno, mientras Sor Juana tuvo la intención con su texto de denunciar tal o de decir tal o de expresar tal, me doy cuenta que Rubén Darío lo hace para tal cosa. Y por último veo que me faltó el otro, perdón, me regreso. Y por último veo que Juan Ruiz de Alarcón lo hace de tal otra manera, ¿ok? Bueno, y llegamos así al último punto de nuestra actividad, en donde dice, en 1 o 2 párrafos de 10 a 12 líneas, contrasta la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya. Toma en cuenta la época en que tú estás viviendo. Entonces, yo puedo comentar que, bueno, a partir de que yo vivo en el pleno siglo XXI, en una edad ya adulta en este siglo, me doy cuenta de que el papel o la situación de la mujer en el siglo tal no me es grato, porque me parece mucho mejor la forma, una sociedad más justa en la que yo estoy viviendo. En fin, lo voy a relacionar con mi vida cotidiana. Bueno, chicos, espero que les sea de utilidad este video de apoyo y pues que realicemos nuestras actividades. Recuerden, lo que expreso en estos videos es para apoyar su
realización de actividades y porque nos basamos en la rúbrica de lo que se evalúa. Cuiden su ortografía, nos vemos.